Espíritu Santo, gracias por tu bondad. Gracias, Dios mío, por lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Espíritu Santo, muévete conforme a la necesidad de tu pueblo. Que puedas tocar los corazones, Jesús. Puedas cambiar las vidas, Dios mío. Y que puedas hacer vasos de honra, Dios mío. Ahí donde hay deshonra, Jesús. Espíritu Santo, ocupa el lugar, Señor. Y ministra tú, Jesús. Haz tu obra, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 3. Puede leer en castellano del 1 al 9. Primero que yo, hermanos, estoy hablando como espirituales, no como carnales, como niños en Cristo. Dígalo de leche, no que anda, porque aún no eran capaces, no soy capaces todavía. Pero aún hay canales que también nosotros tenemos tiendas, disensiones, no sois canales que andáis como iglesia. Porque dicen algunos que la gente es Pablo y el otro que es Apolo, no sois canales, yo soy Pablo y soy Apolo, seguidores de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno yo, Señor, por planté, todo de lo crecimiento lo ha dado Dios. Así que si el que planta es algo, el que riega, es Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno tendrá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois la palabra de Dios, el principio de Dios. Sí, hermano, gracias. Dice que Pablo escribió la carta a los Corintios y empezó así su carta diciendo que, o su discurso diciendo que él no podía hablar como espirituales, pero sí como carnales. Hay una diferencia entre el espiritual y el carnal. Hay una diferencia en el trato. Hay una diferencia en la comunión, pero sobre todo hay una diferencia en el interior. Cuando Pablo les dice que les habla como a carnales y no como a espirituales, no era por falta de cultos, ni por falta de palabra, ni por falta de administración, ni era por falta de alabanza, no era por falta de haber recibido en sus corazones. Era por la falta de humildad en su corazón y la dureza que tenían, que llevaban, que rechazaban lo espiritual para seguir en lo carnal. Hay dos tipos de hombre, es el hombre espiritual y hay el hombre carnal. El hombre carnal siempre es el más fácil de poder llevarlo, porque nosotros en nuestra naturaleza humana hemos nacido en la carne y hemos cogido el pecado original que viene de Adán y Eva, y eso nos lleva a andar en la carne. Quiere decir que desde el principio el hombre ya camina en la carne, pero Cristo ha venido al mundo no con el propósito de que sigamos en la carne, sino con el único propósito que dejemos el hombre carnal
terrenal y diabólico, como lo define la palabra, y pasemos al hombre celestial glorioso, viviendo en el Espíritu y en verdad. Amén. El hombre carnal no puede adorar a Dios. Sí puede mover sus labios, sí puede cantar alabanzas, sí puede levantar los brazos, sí puede moverse, cantar y bailar, pero no llega a alabar a Dios, porque Dios no recibe la alabanza del carnal. Y sigue Pablo así escribiendo en su carta, dice: leche os di a beber y no os di alimento sólido. El que se alimenta de leche solamente sigue siendo una persona muy débil. Al principio el hombre necesita de recibir la leche para crear la base de la alimentación, para luego poder empezar a comer comidas sólidas que dan la fuerza. La leche no te dan fuerza. La leche te ayuda para poder digerir mejor cuando el estómago no está acostumbrado a comer comida sólida. Pero lo que te da un crecimiento y que da fuerza para caminar es la comida sólida. Por eso cuando tú no comes bien te sientes más flaco. Y Pablo les hablaba y decía: os estoy dando de beber leche porque no os puedo dar comida sólida. Antes de empezar a digerir una buena comida, empezamos siempre por la leche. Cuando a alguien le se operaba el estómago, los médicos le empiezan a dar leche y luego le empiezan a dar un poquito de pan y luego ya van aumentando la dosis y empiezan a dar las comidas sólidas. Lo mismo es en el hombre espiritual. Cuando nacemos en Cristo, lo único que recibimos es leche espiritual. No hay palabra fuerte, no hay palabra que nos anima, no hay palabra compacta, sino lo único es amor y bondad, porque tampoco estaríamos capacitados para dirigirla, para aceptarla y para comerla. Y Pablo sabía esto y les hablaba y decía: todavía os sigo dando leche. Y dice: ¿por qué? Porque todavía no podéis soportarla. Si tú a un estómago le das de golpe comida sólida y no la soporte, la rechaza, échate fuera. Pero la pena no era esta, la pena era que los hermanos de Corintios eran hermanos que llevaban tiempo escuchando la palabra, tiempo viniendo a las reuniones, tiempo confrontándose con el Evangelio, y seguían tomando la leche espiritual porque no tenían la capacidad de soportar un alimento sólido. Me gustaría preguntarte qué es lo que tú quieres comer, de qué te quieres alimentar. Si tú quieres seguir alimentándote de la leche espiritual, no sólida, sin fuerzas, y seguir siendo un debilucho, un bebé en la fe. Hay una palabra que dice: vosotros, si pudiendo ya o debiendo ya ser maestros, algunos todavía siguen siendo bebés. Hay hermanos entre nosotros que ya deberían de ser maestros en la fe por el tiempo de que llevan en la comunión con Cristo. Sin embargo, las pruebas que ellos tenían hace unos años siguen siendo las mismas pruebas que siguen pasándolas hoy. Conforme vamos creciendo en Cristo, nuestras pruebas van aumentando. Y la prueba que era al principio, ahora ya no nos dice nada, pero al igual tenemos otras más fuertes. Lo que al principio nos era difícil, ahora ya nos resulta como nada. Pero ahora tenemos otras pruebas más grandes, que igual son mucho más difíciles de soportar de lo que era la prueba al principio. Sin embargo, aquí Pablo habla de un pueblo que
La prueba que era al principio sigue estando la misma prueba hoy. Siguen confrontándose con la misma situación, pero que no han crecido ni han avanzado en el Evangelio, sino solamente siguen tomando leche espiritual. Y cuando hablo de leche espiritual, hablo del biberón. Tú sabes que al bebé que le das el biberón le tienes que dar mucho mimo, mucho cariño. Y hay hermanos que llevan años y cuando les falta el biberón empiezan a llorar. ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? Cuando el pastor no les llama, empiezan a llorar. Si el copastor no les pasa el brazo por encima, el mimo, o les cambia el pañal, empiezan a llorar. Es una reacción que les sale del interior. Empiezan a quejarse, empiezan a estar incómodos. Sin embargo, el hermano que ha dejado la leche ya toma un alimento sólido, ella se alimenta por sus propios brazos y no necesita que el pastor, el copastor le vaya a quitar y a cambiar el pañal. Es triste ver cómo pasan los años y seguimos cambiando los pañales a los mismos que cambiábamos antes. Es tiempo de cambiar de alimentación. Hermano, es tiempo que tú te mentalices y empieces a comer comida sólida. Porque no puedes estar siempre esperando que alguien te venga a meter el biberón. Que cuando te manches alguien venga a lavarte la ropa. Que cuando te caigas alguien venga a curarte las heridas. El hombre que es carnal depende del hombre espiritual, pero el hombre que es espiritual depende de Dios. ¿Y tú de quién dependes? ¿Sigues dependiendo del hombre espiritual? ¿O ya empiezas a depender de Dios? Dice, por cuanto, en el versículo 3, habiendo, puedes leer en español solo el 3. Porque aún sois carnales, reunidos con vuestros celos, contiendas, disensiones, sois carnales, y andáis con mujeres. Habiendo entre vosotros contiendas y celos. No es así que entre vosotros sois carnales y andáis con del hombre. Conforme a lo que vamos produciendo, vamos viendo si somos carnales o espirituales. Tú te preguntas, yo oro todos los días, yo ayuno una vez a la semana, una vez al mes, yo voy a todas las reuniones, yo soy el primero cuando toca la reunión. Tú puedes incluso pensar que eres espiritual, pero yo te quiero decir, hermano, que eso no tiene nada que ver. Esa es la apariencia de la religión, que hace ver lo exterior, pero Cristo no ve lo de afuera, sino ve lo interior. Y dice, habla aquí de dos cosas claras: las contiendas y de los celos. Si tú sigues con celo de tu hermano, celo de los hermanos que están en otro lado, o celos de tu vecino, o sigues en contiendas contigo mismo, con los que están a tu alrededor, o los que habitan contigo, entonces no has dejado de ser un hombre carnal. Sino dice que sigue siendo hombre carnal porque sigue estando en celos y envidias. Dice en el versículo 4, pues cuando alguien dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolo, ¿no es evidente que andáis con los hombres? Y dice en el versículo 5, ¿quién es de Apolo y quién es de Pablo?
siervos por medio de quien creíste, y esto conforme al Señor conceda a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento viene de Dios. ¿Sabes? Vemos otra vez más reflejado, el hombre natural necesita de un hombre espiritual para afirmarse. El problema es cuando el hombre no está, entonces cae. Cuando tú estás en esta situación, es que todavía no has dejado de ser carnal. Cuando a ti solo te va bien si hay alguna persona espiritual a tu alrededor, solo cuando el responsable está al lado, entonces caminas bien. Entonces, porque no has dejado de ser un hombre carnal. El hombre carnal se apoya en Apolo y se apoya en Pablo, por medio de quien creíste. Es necesario que el hombre espiritual tengamos comunión con él para poder creer en Dios. Nadie cree en Dios directamente, sino por el testimonio que le dan los hombres, y los hombres espirituales. Pero es como en la fase de la vida, cuando el bebé empieza a tener un cierto tiempo, empieza a querer hablar, empieza a querer caminar, empieza a querer hacer cosas, y el hombre carnal empieza a querer ser espiritual, empieza a esforzarse, a moverse para poder serlo. Y dice el versículo 6, lo más importante: yo planté, aquí hablaba Pablo, y Apolo regó, o sea, uno evangelizó y el otro dio palabra, pero el crecimiento vino de Dios. Claro que el hombre es necesario para que tú te puedas afirmar, pero lo importante es que tú te afirmes en Dios. Lo importante no es que tú te sigas afirmando en el hombre, porque luego cuando el hombre no esté, ¿qué haces? Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hombre no. Dice que Dios es omnipresente, está en cada momento, en cada lugar. El hombre no. Entonces, ¿por qué seguimos sujetándonos o afirmándonos, no sujetándonos, afirmándonos en el hombre? Hoy en día estar afirmados en Dios. Hay algunos que dicen, no, es que yo quiero agradar a la persona que me ayudó. Y mira, la mejor manera que puedas agradar a la persona que te ayudó es que tú te afirmes en Dios. Porque Él no busca lo suyo, sino busca que tú estés en Dios. De modo que el que planta, que ni el que planta es alguna cosa ni el que riega, pero Dios le da el crecimiento. Si tú piensas que por haber plantado o regado a alguien eres algo y has perdido. Dice la palabra de Dios que el que planta, cuando hablamos de plantar, es el que pone la semilla, el que evangeliza, o el que riega, el que está dando constante administración y el que está dando palabra de crecimiento. Dice la palabra de Dios que no es nada, sino el que da el crecimiento. Y el crecimiento viene de Dios. La lluvia cae del cielo y la semilla la pone el labrador, pero crecer lo hace crecer Dios. Entonces lo importante es que nosotros podamos afirmarnos en Dios. Ahora el que planta y el que riega son uno, y cada uno recibe su galardón según su propio trabajo. Hay que una cosa muy complicada de explicarla, y es que el que planta y el que riega son uno, pero en realidad no es uno. Uno era Pablo y otro era Apolo, según este texto. Uno puede ser tú y el otro puede ser él, pero la palabra de Dios no miente, y la palabra de Dios cuando habla es verdad, y nos comunica que eran uno, son uno.
son uno en el llamado, en el propósito de lo que están haciendo. Lo triste es cuando somos varios, que pasa muchas veces y ocurre. Y en vez de ser uno con un propósito, somos varios con varios propósitos. Dios nos llamó a su casa, nos llamó a su presencia y sobre todo nos llamó a su ministerio con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Unos piensan que el propósito es alabar a Dios. Otros piensan el propósito es predicar. Y otros piensan que el propósito es ser el técnico. Y otros piensan que el propósito es ser el que barra o el que limpia. Dios te llamó con propósito. Y fue de sacar de las tinieblas a la luz. Al que está en tinieblas, ir y darle luz para que Él pueda venir a los pies de Cristo. En definitiva, el propósito que Dios quiere en nuestras vidas es que llevemos almas a los pies de Cristo. Ese es el único propósito. Si todo lo que estamos haciendo, si con todo esto una sola persona se salvara, podemos llegar al final y decir, ha merecido la pena. Porque ese es el propósito de Dios, es que las personas se salven. Entonces por eso Pablo y Apolo tenían el mismo propósito y pasan a ser uno. ¿Sabes? Cuando tenemos el mismo propósito, todos caminamos hacia esa misma meta. Y lo que tú no consigas hacer, yo lo veo y lo hago yo sin que tú me lo digas. Porque yo quiero que todos lleguemos a esa meta. El problema es cuando tenemos varias metas, entonces lo que el otro está haciendo a mí no me importa porque no es mi meta. Y lo que está haciendo el otro allá a mí tampoco me importa porque no es mi meta. Sin embargo, cuando la meta es Cristo, me importa el de aquí, me importa el de allá, porque todos vamos hacia Cristo. Amén. ¿Cuál es tu meta? Si tu meta es llegar a ser pastor, ya has perdido. ¿No? Ayer hablábamos que rápido se pierde, ¿no? Si te pones nervioso ya has perdido en el tráfico. No vas conduciendo, si te pones nervioso ya has perdido. Ya tienes medio camino andado para tener un accidente. ¿Cuál es tu meta? ¿Es tu meta tener el título? ¿Es tu meta ser responsable de un rastro? ¿O tener mucha economía? ¿Es tu meta formar una familia, tener un hogar? Todo esto pueden ser cosas que vienen añadidas y no tienen por qué ser malas. ¿Verdad? Es bonito que tú puedas tener un ministerio en la iglesia y en la casa del Señor. Es bonito que tú puedas crear y formar una familia y tener un hogar. Pues son cosas bonitas, pero no son las más importantes. Si tú cambias la meta, pasas a ser espiritual a carnal, porque empiezas a mirar a los lados y ese tiene esto y el otro tiene lo otro y el otro tiene mejor que yo y el otro tiene peor y siempre van a estar así, como dice la palabra, con celos y contiendas, mirando qué es lo que tiene uno, qué es lo que tiene otro, qué es lo que se ha permitido uno, qué es lo que se va a permitir el otro, y siempre para nuestro propio beneficio. Si mi autoridad se permite un poco más, y la próxima yo ya tengo el derecho al poco más. ¿Y quién te da el derecho? Tú mismo. Tú mismo ya te lo das automático. Si mi autoridad tiene esto mejor que el mío, yo ya tengo que tenerlo igual que él. Pero claro, cuando la autoridad tiene algo peor que el tuyo, tú
no es que te dé para que tenga uno peor. No, tú sigues con el mejor. Ya Dios te lo había dado. Y no solamente hablo de los móviles, Porque de Dios, versículo 9, somos cooperadores. Edificio de Dios sois. Cuando tú empiezas a ser un edificio, eres una casa que acoges personas. ¿Sabes lo que es un edificio? Un edificio es un hogar donde alguien se encuentra y se siente en casa. Si en tu hogar las personas se sienten en casa, tú estás siendo edificio de Dios. Si las personas se sienten mal contigo y no se sienten en casa contigo, tendrás que mirar a ver dónde está el edificio. Igual ese edificio está caído, o tiene el techo roto, o tiene grietas en las paredes, donde entra frío y donde entra lluvia, y el que está dentro se siente mal. Sin embargo, si eres casa de Dios, edificio, eres para acoger a personas y ellas pueden seguir bien. Versículo del 10 al 17, hermano, puedes leerlo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, No se te escucha. conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como crédito arquitecto de su fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como se lo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edifica de oro, plata y de preciosas madera en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día vale por la verdad. Porque el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea la verdad. Así que no hay la obra del mundo que se sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra del mundo se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como el fuego. Lo sabéis, que el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque uno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios entonces con vosotros santo es. Amén. Es que según la gracia de Dios que nos fue dada, habla Pablo, lanzó el fundamento como prudente constructor. Que Pablo era constructor y nosotros somos llamados a ser constructores. Pero Pablo era un constructor diferente, era un constructor prudente. Y antes de empezar algo, analizaba si llevaba a buen fin. La Biblia nos enseña sobre la construcción que antes de empezar a construir nos debemos de sentar, hacer un plano, y cuando veamos que está todo, entonces empezar. ¿Y qué nos ocurre cuando empezamos sin plano? Nos ocurre siempre lo mismo. Sin plano, gracias. Hacemos las cosas 3 y 4 veces. Porque lo hacemos, la tenemos que echar abajo, lo volvemos a hacer, tenemos que volver a echar abajo. Y Pablo dice que él puso el fundamento y dice que otro edifica sobre él, porque cada uno vea cómo edifica. O sea, lo que tú edifiques sobre el fundamento que es Cristo es cosa tuya. Voy a ver si me consigo explicar, que no es nada fácil. Que la obra que tú hagas en Cristo es tu obra. Dice en el versículo 11, pero porque ninguno puede lanzar otro fundamento al que ya está puesto cual es Cristo Jesús. En el 12 dice, con todo, si alguien edifica sobre el fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, manifiesta se tornará la obra de cada uno, pues el día la demostrará.
O sea que Dios nos da una libertad para poder edificar sobre la roca que es Cristo una obra. Y tu conducta diaria está edificando una obra. Esa obra puede ser hecha de oro, de plata, de piedras preciosas, o puede ser de madera, de heno o de paja. De ti depende qué es lo que tú construyes, qué materiales coges para poder construir. Si tú construyes para la gloria de Dios, o si tú construyes a la gloria del hombre. Si tú construyes para Dios, o si tú construyes para ti. Pero dice así: porque está siendo revelada por el fuego, y cuál sea la obra de cada uno, el propio fuego la probará. Dice, igual lo que tú hagas, eso va a ser probado. Y dice la palabra de Dios que va a ser probado por fuego. Y si pasa la prueba del fuego, esa obra sigue estando ahí de pie. Pero que si no pasa, dice así en el 15, si alguna obra de alguien se quemara, sufrirá el daño. O sea que si tu obra es hecha de madera, de heno, de paja, tú vas a sufrir un daño y una pérdida. Porque imagina que toda tu vida has estado edificando una obra, has estado haciendo una labor, y al final de tus días viene la prueba del fuego y te quema todo. Sufres un daño y una pérdida, y es triste. Pero dice todavía sufrirá el daño, pero eso mismo será salvo, todavía como que a través del fuego. Entonces, haciendo una obra que permanece o haciendo una obra que no permanece, no es lo importante. Pero sí es lo importante es que tú sigas siendo salvo. Y la única manera que tú seas salvo es que tú hagas lo que hagas, lo hagas sobre el fundamento, que es Cristo. Lógico, cuando hagamos algo, lo debemos hacer con piedras preciosas, con oro y con plata. Para cuando venga el fuego no se queme la obra y no sufras pérdidas ni daños. Pero aún habiendo sufrido pérdidas, daños y todo lo que has hecho, de nada ha sido válido. Lo importante es que haya sido edificado sobre la roca, para que aunque sea a través del fuego tú te salves. Hay personas que dan más importancia al tipo de obra que están haciendo do que a la salvación. Pero Cristo nos pone claro que lo más importante es la salvación. Es el final, no es el medio. Pero si enfocas tu vida al medio, pierdes la visión del final. Lo importante es tener la meta clara. Entonces podemos pasar a ser uno. ¿Por qué los hermanos que sirven a Cristo normalmente buscan el bien unos de otros? Nosotros buscamos el bien de hermanos que no tenemos nada que ver con ellos. Sin embargo, tenemos la misma meta, y es lo que nos une. Y esto viene el dicho, unidos en Cristo, somos hermanos. Y mi padre no tiene nada que ver con tu madre, pero somos hermanos, porque no es en la carne que estamos unidos, sino en el Espíritu. Claro que es bonito cuando hacemos obras de oro, de plata, de obra que... Yo te voy a decir una cosa, si quieres hacer una obra de oro, de plata o de piedras preciosas, haz la obra no pensando en ti, sino pensando en tu prójimo. Entonces esa obra va a dar fruto. Yo creo que las obras
de madera, de heno y de paja, son obras egoístas, buscando lo propio y lo suyo. Edificadas en Cristo con muy buenas intenciones, pero no bendicen a nadie. Y así hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y están en Cristo, pero no bendicen a nadie. Lo único que les importa son ellos, y luego es ellos. Y llegarán a un día y sufrirán una pérdida, porque se van a dar cuenta que han perdido todo su tiempo en hacer lo que no vale para nada. ¿Sabes? Yo cuando hablo con personas mayores, lo que les satisface de verdad es decir, pocos días me quedan, voy a partir, pero he dejado algo atrás. He dejado un rastro de lo que he hecho, y ese rastro ha podido ser beneficio para otros, sobre todo para sus hijos. Y cuando hablo con personas dicen, mira, me voy de aquí y creo que nadie se va a dar cuenta, se van muy tristes. Dicen, no tengo a nadie que se importe por mí. Y mira, ve con qué material estás edificando. Si permanece la obra de alguien que sobre el fundamento edificó, ese recibirá galardón. Y si la obra de alguien se quemara, sufrirá el daño. ¿Tú qué quieres sufrir? ¿Daño o galardón? Dice el versículo 16, pero no sabemos que somos santuarios de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguien destruyera el santuario de Dios, Dios lo destruirá, porque el santuario de Dios que sois vosotros es santo. Nosotros somos santuario de Dios, y si nosotros destruimos nuestro santuario, Dios nos destruirá a nosotros. El santuario de Dios es el lugar donde Dios habita, y nosotros somos templo donde Dios habita. Y si nosotros destruimos nuestro propio templo, quitando la base que es Cristo y poniendo otro fundamento, dice que Dios nos destruirá a nosotros. ¿Cómo Dios nos destruye? Enviándonos al infierno. Ay, amigo, esto es cosa seria, lo del infierno. Y si tú estás destruyendo, puede ser que vayas al infierno. Pero no porque tú quieras ir al infierno, sino porque Dios te envía. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5. Hasta el versículo 11, ¿puede leer alguien? Hermano, ponte de pie más alto, si no, no se oye. Hacer por ahí pueblo carnal de nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, con las cuales nosotros también visteis en este tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejar también nosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras pertenecen a nuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro y escita, siervo y libre, sino que Cristo es el todo y el todo. Empieza así: hacer pues morrer vuestra naturaleza terrenal.
prostitución, impureza, pasión, lascivia y deseos malignos y avareza, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios. Se nos vuelve a hablar del hombre natural, del hombre carnal. Entonces dice así: hacer morrer al hombre carnal. ¿Cómo lo haces morrer al hombre carnal? ¿Cómo lo matas? Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y si tú das más lugar a la carne, el hombre carnal sigue aumentando y creciendo. Pero si tú alimentas más al hombre espiritual, vas matando al hombre carnal. Y para matar al hombre carnal hay que darle alimento al hombre espiritual. Dice: por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Y si en estas mismas cosas andasteis vosotros también en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. En otro tiempo estábamos metidos en estas cosas. Pero dice que el Señor nos ha rescatado de la vana manera de vivir y nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable, para que ya no vivamos en el hombre carnal, que nos tengan que cambiar los pañales, sino vivamos en el hombre espiritual, el que vive para Cristo y por Cristo. Amén. Ahora después, por ahí, despojaros igualmente de todo esto. ¿Qué quiere decir despojaros? Dejar atrás, quítatelo. Todas estas cosas, despójate de las. De la ira, indignación, maldad, maldicencia, lenguaje obscena de vuestro hablar. Y dice así en el versículo 9: no mintáis unos a otros. Una vez que os despediste del viejo hombre con sus hechos. Dejar el viejo hombre atrás quiere decir que lo que hacías antes que quedó atrás. Has dejado de mentir. Y has empezado a hablar la verdad. Has dejado de robar. Y has empezado a bendecir. Has dejado de maldecir. Y has empezado a bendecir. Dice así en el versículo 10: y os revistáis del nuevo hombre que se refaz por el pleno conocimiento, según la imagen de aquel que lo crió. ¿Quién te crió? ¿Quién crió al hombre nuevo? Cristo, ¿eh? Entonces Cristo crió a la imagen de quien tenemos que andar. Andar segundo lo que hacía Cristo. Dice en el versículo 11: en el cual no puede haber griego ni judío, incurso o incurso, bárbaro, cita, esclavo, libre, pero en Cristo es de todo en todos. Ya no importa lo que somos, de qué nacionalidad somos, de qué clase social estamos, pero lo que sí importa es que todos somos uno en Cristo y somos iguales. Cuando tú te crees más que alguien, estás equivocado, porque son obras de la carne. Pero cuando tú te crees menos que alguien, también estás equivocado, porque son complejos y obras de la carne. En Cristo somos todos uno. ¿Pero por qué? Porque ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Amén. Entonces ya no somos nosotros. ¿De qué tenemos que tener vergüenza? Hay personas que les da vergüenza hablar de Cristo, pero si no estás hablando de ti, estás hablando de Cristo. No te tiene que dar vergüenza.
Hay personas que da vergüenza pedir para los niños de África, pues no estás pidiendo para ti, estás pidiendo para Cristo. Porque tú lo estás haciendo para ellos, pero porque amas a Cristo. Porque a ellos no los conoces. Y lo más importante es Cristo, amén. El viejo hombre te lleva a vivir la carne. Como decía Pablo al principio de la carta, donde decía, aún no sigo dando leche espiritual, biberones, pero yo quiero darte carne, yo quiero dar comida sólida que tengas que comer con dientes, que puedas masticar y alimentar, y puedas crecer y recibir fuerzas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo pienso que es hora y tiempo de que te quites el biberón, de que te quites los pañales espirituales, de que empieces a comer de Cristo. Yo quiero invitarte en esta mañana, hermana, a que tomes una decisión en tu corazón de dejar de ser carnal y pasar a ser espiritual. Tú que ya aceptaste a Cristo, pero todavía sigues en las cosas de la carne, todavía sigues necesitado del cambio de pañal, necesitado del mimo de la persona, necesitado del biberón de leche, puedas tomar hoy una decisión y digas, Cristo, quiero depender de ti. Si estás orando así conmigo, yo quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás, para que puedas decir al Señor, Cristo, he tomado la decisión de alimentarme de ti. Y no está dependiendo de la persona, de la autoridad que me esté dando la comida con cuchara. No quiero depender de ti. Quiero tener una comunión íntima y dejar al hombre carnal atrás. Y a partir de hoy quiero combinar en el hombre espiritual. Padre, gracias por cada persona, Dios mío, que ha tomado la decisión en su corazón. Te pido en el nombre de Jesús que tú mires bien quién ha sido, Señor, y que tú afirmes sus pasos, Dios mío. Afirme la decisión de su corazón, Señor, y les des la fuerza, Dios mío, espiritual para poder seguir caminando en el Espíritu. Danos la gracia, Señor. Danos la gracia para poder alimentarnos de ti, Jesús. Ayúdanos en lo que nos espera, Señor, y bendice nuestras vidas y la obra que hagamos sobre el fundamento que ya está puesto, que pueda ser de oro, de plata y de piedras preciosas, Señor. Ayúdanos, Jesús, pero sobre todo es llegar a la meta, Señor. Aunque la obra no valga para nada, queremos llegar a la meta, porque tú eres lo más precioso, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Pablo dice que todos los que quieren tomar en decisión su vida, ¿no?
tenía mis ojos cerrados, con respeto, ¿no? Y que es señal de humildad delante de Dios. Pero cuando los abrí, miré que estaban todos de pie. Esto es algo muy fuerte. Ahora vamos a ver tú que te has puesto de pie. Te has puesto de pie porque el hermano que está a tu lado se ha puesto de pie. ¿O será que tomaste esa decisión y vas a dejar que Dios haga algo en tu corazón? Este es un compromiso que haces delante de Dios. Y Dios está aquí para tomar tu palabra. Dios es fiel. Dios lo que promete te lo va a dar. Pero tú has dado el primer paso. No vuelvas atrás. La palabra de Dios, maldito era aquel que pegaba la mano al arado y que mira hacia atrás, ¿no? Yo te digo, hermano, cierra tus ojos y sigue para adelante. Pone tu mirada en Cristo. Y esa decisión que has tomado hoy, llévala como arca de los pies. Que es para con Dios, es para con el Creador, es para con aquel que a través de su amor y de su misericordia hoy podemos estar aquí todos. Amén. Vamos a alabar a Dios y a pedir al hermano Jesús que inspire mi oración. Amén.
alabamos y lo que hemos escuchado, lo que hemos recibido de ti, Señor, lo pongamos en práctica, para que pueda llevar fruto al tiempo, que sea fruto a la palabra de Cristo. Síguenos ayudando, Señor, a servirnos, síguenos ayudando, Señor, a poner los ojos en ti y enséñanos, Señor, a comprender cuál es tu perfecta voluntad para nuestra vida. Guárdanos en este día, guarda la comunión, nuestras manos, Señor, de ti, y bendice todo aquello que vayamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.